En ocasiones nos va a ser muy de utilidad lo de poder utilizar plantillas de vista. Las plantillas de vista es verdaderamente muy útil en Revit y nos permite que si tenemos una manera de visualizar, por ejemplo, nuestras plantas, nuestras secciones, nuestros 3Ds, bueno, eso lo podamos utilizar en el proyecto a lo largo de distintas vistas. Por ejemplo, imaginémonos que esto puede ser así. Aquí tenemos una vista 3D de arquitectura de nuestro proyecto y yo quiero tener una vista 3D que me permita visualizar inmediatamente mi estructura. Entonces, en vez de estar quitando, bueno, lo que sería quitar unas categorías para que se pudiera ver, sencillamente lo que podríamos hacer es aplicar sencillamente una plantilla para que se viera solamente la estructura. Bien, aquí lo vamos a poder ver, es decir, yo aquí he creado una que se llama 3D estructura y vamos a ponerlas una junto a la otra, de tal manera que podamos ver cómo están configuradas, ¿no? Aquí vemos una vista donde he aplicado este tipo de plantilla estructural y en la otra sería con la total, es decir, con la arquitectónica, donde tengo incluido pues más elementos que en la que estoy viendo en la estructural. Bien, pues esto se hace de una manera muy sencilla y entonces pues vamos a explorar un poco cómo se hace, ¿no? Básicamente lo que he hecho para este 3D lo podría haber hecho exactamente igual y de hecho lo he hecho aquí para un tema de planta, es decir, me voy aquí a la planta. Bien, tenía una planta donde tenía una serie de elementos y aquí veo la planta de estructura donde lo que he hecho es sencillamente liberarle de ciertos elementos y aparte le he dado un tipo de color a la sección para que se vea más claramente, ¿no? Así que, bueno, esto vamos a ver un poco el procedimiento para empezar a hacer todo esto, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es básicamente que tenemos que irnos aquí a plantillas de vista y en plantillas de vista aquí tenemos distintas opciones y lo que haríamos es básicamente si queremos hacer una nueva vista, digamos estructural de la planta, por ejemplo imaginemos de la planta tercera, yo voy a venirme aquí y voy a crear una nueva vista. Para ello me voy a duplicar con detalles. Bien, y una vez que estoy aquí, le voy a cambiar el nombre para que tenga coherencia y le voy a decir que es floor estructura. Bien, y una vez que estoy aquí, veo que nada ha cambiado con respecto al floor normal de la tercera y el floor de la estructura, porque para ello tengo que aplicar sencillamente una plantilla de vista, que es la que yo he creado. Y todo esto lo encontramos aquí. Lo encontramos aquí en plantillas de vista y aquí veo que no tengo aplicada ninguna. Bien. Entonces, cuando estoy aquí, básicamente tengo varias opciones. Bien puedo ponerme por encima de la vista en concreto, dar al botón derecho y aquí me dice aplicar propiedades de plantilla, que sería una manera, digamos, de aplicar temporalmente las propiedades de la plantilla, lo cual redunda en que, bueno, nosotros podemos cambiar ciertas cosas y eso no quiere decir que vaya a cambiar las propiedades de la plantilla. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer en un primer momento es sencillamente aplicar las propiedades de plantilla. Bien, y me da a elegir entre una serie de opciones. Aquí puedo filtrarlas, por ejemplo por arquitectura, estructura, etcétera, etcétera. Y bien, yo las que tengo aquí, la que he configurado es una plantilla estructural plantas 1.100. Bien, y aquí puedo empezar a decir qué es lo que quiero incluir de esa plantilla. Es decir, yo ahora podría decir, bueno, no quiero que, por ejemplo, si tengo pensado que va a ser una vista 1 en 200, pues lo que haría es no incluir esto de aquí. Bien, pero en este caso lo voy a dejar exactamente igual porque quiero que esta vista de estructuras se vea también a 1.100. Y luego, por otro lado, básicamente lo que he hecho es fijarme en lo que tengo aquí. Es decir, en el parámetro de modificaciones de visualización, le voy a editar y aquí, como veis, lo que he hecho es, bueno, pues sencillamente desconectar varios de todo esto para que se vea solamente lo que tiene que ver con la estructura. Bien, y aquí podemos ver que, por ejemplo, lo que he hecho es en pilares estructurales,
le he dado un color naranja, que es lo que habéis visto anteriormente, a los pilares en sección. Bien, le doy a aceptar, le doy a aceptar, bien, y ya vemos que automáticamente me ha cambiado todo esto. ¿Sí? Sin embargo, lo que yo he hecho, como he dicho, es decir, si yo empiezo a cambiar ciertas cosas, yo ahora podría venirme otra vez a VV y podría empezar a cambiar cosas de aquí. Es decir, podría empezar a añadir parte de todo esto. Pero todo eso no afectaría a nuestra plantilla. Así que la plantilla, una vez que queremos que verdaderamente la plantilla sea la que es, tenemos que venirnos aquí a plantilla de vista. Y es aquí donde ninguno vamos a aplicarla definitivamente. Aquí es donde, bien es cierto que luego la podemos cambiar, pero aquí es donde vamos a aplicar nuestra plantilla. Le damos a aceptar. Bien. Y parece que no ha pasado nada, pero verdaderamente hemos ya constatado que esa plantilla deje de ser temporal para ser la plantilla que vamos a poner en esta vista. Y lo mismo podemos ver en la vista 3D que creé anteriormente. La vista 3D, que está aquí anteriormente, 3D estructura, podemos ver que la plantilla no hay ninguna, pero ya es el momento de que la coloque como plantilla definitiva. Aceptar. Bien. Y vemos cómo esa plantilla puede afectar inclusive a temas como sombras y cosas por el estilo. O sea, la plantilla es muy potente por lo que estamos viendo aquí. Bien. Si yo ahora, por ejemplo, quisiera modificar alguna de las parámetros, bueno, me podría ir, por ejemplo, a VV. Y sin embargo, vemos que ahora nos aparece todo en color gris. Básicamente lo que nos está diciendo cuando lo vemos todo de un color gris es que está aplicada a una plantilla. Nosotros lo que tenemos que hacer es entrar dentro de las propiedades de la plantilla para poder cambiar ciertas cosas. Por ejemplo, desconectar o conectar varias de estas categorías. Bien. Si yo ahora quisiera modificar esa plantilla, entonces lo que tendría que hacer es entrar directamente en plantilla estructural, aquí donde estoy. Bien. Y ahora aquí, desde aquí, es donde puedo empezar a cambiar y a añadir algunas de estas categorías. ¿Vale? Aquí podría añadir el mobiliario, por ejemplo, o cualquier cosa de estas. Claro, todo esto es un poco aburrido si estamos, bueno, pues imaginémonos cuando estamos en la planta tercera, estamos en la estructura, e imaginémonos que yo ahora quiero que se vean, bueno, dónde están mis secciones, ¿no? Quizás porque hay momentos dados en los cuales tú quieres ver dónde están esas secciones, ¿no? Entonces, tiene más sentido que las conectemos, pero las conectemos de una manera temporal. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Lo hacemos desde aquí. Tenemos un botoncito aquí que es muy interesante, que viene de, no sé si es de la versión 14 o de la versión 15, no me acuerdo ahora exactamente, pero es muy útil porque lo que nos permite es cambiar ciertos parámetros de la visualización, pero de manera temporal. Entonces yo lo que haría es venirme aquí y me dice activar propiedades de vista temporal. Bien. Y una vez que estoy aquí, estoy en un entorno parecido al de ocultar, por ejemplo, que es de color azul claro, y en este caso es de un color más bien azul oscuro. Con este azul oscuro me está diciendo que estamos como dentro de la plantilla y yo ahora sí que puedo darle a VV para entrar dentro de las categorías y ahora me puedo venirme a categorías de anotación y desde aquí voy a buscar sección y la voy a encender. Aquí están las secciones. Bien, le doy a aceptar y ya estoy viendo, por ejemplo, esta sección. Esta sección me serviría, por ejemplo, si quiero abrir pues la sección directamente. Y ahora podría tocarla y me voy directamente a la sección. ¿Vale? Y una vez que ya me ha servido para ver dónde estaba esa sección y cómo era, sencillamente lo que hago es volver a donde estaba previamente y le digo restaurar propiedades de vista. Y ya vuelvo a como estaba anteriormente sin que haya afectado en absoluto el tema de haber encendido las secciones. Así que todo esto, lo que estábamos hablando de plantillas de vista, es muy potente. Tal es así que si vamos a analizarlas, podemos venirnos aquí, plantillas de vistas, gestionar plantillas de vista.
Cuando vamos a la que hemos creado, que es la plantilla estructural, plantas 1-100, vemos la enorme cantidad de posibilidades que tenemos de incluir ciertas cosas. Podemos incluir las sombras, podemos incluir el norte del proyecto, la disciplina, etcétera, etcétera. O sea, esto es verdaderamente muy potente. Normalmente cuando hacemos una plantilla, la mayoría de los tics que vemos aquí deben darse por incluidos. Eso no quiere decir que haya momentos en los cuales se puedan, digamos, quitar varias de estas, ¿no? Pero por lo general la norma te dice que está bastante bien que estén casi todos clicados para que no haya problemas de que, por ejemplo, uno pueda aplicar una plantilla, pero que sin embargo uno tenga las sombras aplicadas y sin embargo otro no, ¿vale? Para que haya una coherencia, ¿sí? Bueno, pues ya hemos visto un poquito de qué va todo esto, bien, y ahora vamos a empezar un poco cómo podríamos hacer para hacer una cualquiera, bien. Entonces, lo que haremos es, sencillamente, nos vamos a Floor, una cualquiera, y vamos a crearnos una nueva vista, duplicar con detalles, vamos a cambiarle el nombre y le voy a darle estructura 2. Bien, y una vez que estoy aquí, lo que voy a hacer es directamente me voy a ir a VV. Primero veo que estoy efectivamente en la vista que quería. Y aquí lo que se trata es de sencillamente clicar y desclicar las que nos parecen que estén bien, que estén incluidas en nuestra vista. Yo, por ejemplo, lo que voy a hacer es quitar muchas de estas. Por ejemplo, todas estas. Las barandillas las voy a quitar. Cimentación estructural las voy a dejar. Las cubiertas las voy a dejar. Elementos de detalle los voy a quitar. Entorno. Voy a quitar equipos equipos mecánicos, escaleras también las voy a quitar, habitaciones, líneas y así seguimos sucesivamente. Modelos genéricos, montantes, muros, pilares, dejamos las puertas, las rampas también las voy a quitar, refuerzo de área estructural me parece bien, suelos los dejo. Techos los quito también. Y así sucesivamente. Áreas las voy a quitar también. Estas también las quito. Bien, y ya tengo mis categorías de modelo. Pues algunas activadas y otras no. Bien, por otro lado, puedo también desactivar ciertas cosas aquí. Por ejemplo, lo que pueden ser las secciones. Vamos a ver si las encuentro. Aquí secciones. Y, por ejemplo, también puedo desactivar los alzados. Bien. Y ya vemos cómo queda. Quizás podríamos meterle un poquito de color a las secciones de los pilares. Por ejemplo, pilares estructurales. Y le vamos a dar un color azul, por ejemplo, para que se vea. Bien, aceptar. ¿Vale? Y una vez que estamos aquí, podemos hacerlo de dos maneras. O bien podemos venirnos a plantillas de vista y aquí crear plantilla a partir de vista actual. O bien también lo podemos hacer desde aquí. Botón derecho y aquí nos dice crear plantilla de vista a partir de esta vista. Bien, le vamos a dar el nombre. Le vamos a decir que se llama plantilla 2 estructura. Bien, una vez que estamos así, nos aparece todo esto. Donde aquí podemos empezar a ser más específicos, ¿no? Podríamos empezar a decir si queremos que esté incluido todas estas cosas y podemos inclusive irnos a ver si lo encuentro aquí. Modelo, modificaciones de vista, visualización de modelo. Bien, aquí podemos, por ejemplo, añadir sombras. Podemos venirnos aquí a sombras,
A ver si lo encuentro aquí. Suavizar, línea oculta. Vamos a darle sombreado. Siluetas. Vamos a darle algún tipo de líneas anchas, por ejemplo. Inclusive podríamos darle transparencia. Lo que pasa es que ahora mismo así está bien. Aceptar. Iluminación. Está todo bien. Bueno, pues lo dejamos así. Bien. Y una vez que lo tenemos así, le damos a aceptar. Bien. Y ya hemos creado nuestra plantilla de vista. Entonces, si yo ahora me voy a la anterior, a la que teníamos anteriormente, que veis que es de color naranja y tenía aplicado aquí unas escaleras y cosas por el estilo, bien, bueno, pues yo lo que hago es directamente, o bien me vengo aquí al botón derecho, o también lo podría hacer a través de plantilla de vista, y me dice, puedo aplicar propiedades de plantilla, o bien, si ya quiero que verdaderamente sea definitivo, me voy a venir aquí a plantillas de vista, plantillas estructural, y me voy a la que acabo de crear. Bien, aquí le digo lo que quiero que esté incluido, inclusive puedo irme a nivel de detalle, le voy a decir que está bien, plantilla 2, estructura, y efectivamente me sale como yo quería. Es decir, quería que me apareciera con este tipo de sólido, es decir, que se viera con color y las secciones me aparezcan de color azul. Con lo cual está como yo quiero. Bien, pues así hemos visto cómo podemos hacer nuestras propias plantillas de vista y creo que con esto pues podemos llegar a entender que todo esto tiene un gran potencial porque lo que hemos hecho lo podríamos aplicar directamente a un montón de vistas. Yo podría, imaginémonos, tomar todas estas vistas de aquí y directamente me podría ir a la plantilla de vista y podría decirle que todas tuvieran el mismo tipo de visualización. Como estáis viendo, todo aparece del mismo tipo.